Buen día, en este video vamos a revisar los contenidos de distribución de probabilidad continua, estos correspondientes a la unidad 5 del curso Probabilidad y Estadística. Como primera parte vamos a revisar el contenido de la presentación. Tenemos distribución uniforme, después la distribución exponencial, distribución gamma, distribución normal y la distribución binomial. Perdón, en este caso sería una distribución binomial con aproximación a distribución normal. Para empezar vamos a revisar qué es una distribución de probabilidad continua. Bueno, una distribución de probabilidad continua se describe como el conjunto de probabilidades que se pueden obtener de una variable aleatoria continua. En este caso es una variable que tiene un intervalo fijo, pero no tiene en específico subdivisiones discretas o contables. Ok, entonces en este caso la variable continua podría parar, por ejemplo, en 3.5, en 1.5, en 0, en menos 0.3853, como es en este caso, y no en valores discretos como 1, 2, 3, 4, 5 o los valores negativos. Bueno, vamos a comenzar con distribución uniforme. En este caso, esta distribución se utiliza para describir variables continuas que tienen una probabilidad constante. Es decir, en todo un intervalo de valores existe una probabilidad constante de que los sucesos ocurran. ¿Qué necesitamos para esta distribución? Necesitamos una cota inferior, una cota superior. La fórmula de la probabilidad sería esta, que esto se refiere al 100% de las posibilidades divididas entre el intervalo de la cota inferior y cota superior. La media pues sería el promedio de las cotas y la varianza se puede encontrar como la diferencia al cuadrado de las cotas sobre 12. Esto es por el factor de forma. Bueno, vamos a revisar aquí un ejemplo. Eh, Hay que suponer que el máximo de horas que se puede reservar una sala de juntas es de 4 horas y la probabilidad es de esta duración es uniforme. Eso quiere decir que es la misma probabilidad de que duren 1 hora, 2, 3 o 4 horas. Entonces vamos a revisar cuál sería la probabilidad de tener una conferencia de más de 3 horas. En este caso, la cota inferior es que dure 0 horas, la cota superior es que dure 4 horas y las distintas probabilidades, bueno, pues aquí están. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer el gráfico de distribución? Bueno, sería dividir 1 entre la diferencia de estos dos, nos da 0.25. Eso quiere decir que desde 0 hasta 4 la probabilidad es 0.25 de alto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo encontramos este sería el gráfico de densidad de probabilidad? Si ustedes encuentran el área bajo la curva, que es por ejemplo aquí en esta sección en rojo, para que sea más de 3 horas, pero menos de 4 porque 4 es el máximo. Entonces, si ustedes ven 1 por 0.25 tiene un área de 0.25 y por lo tanto la probabilidad de que una sesión dure más de 3 horas pues es de un 25% en porcentaje de probabilidad. Vamos a seguir con el caso de la distribución exponencial. Hay que aclarar que la distribución exponencial es un caso particular de la distribución gamma. Ahorita adelante vamos a revisar el por qué. Bueno, esta nos sirve para modelar el tiempo entre eventos de un proceso continuo de Poisson. Es otra cosa bien importante que la distribución exponencial está relacionada íntimamente con la distribución de Poisson. En este caso, la distribución exponencial, esto es de la distribución de Poisson, perdón, distribución hipergeométrica, es un error esta parte. Pero bueno, vamos a revisar aquí la fórmula. En este caso, la fórmula representa X, es el evento requerido, beta es un factor de altura de la gráfica. Ahorita vamos a ver la gráfica en donde vamos a poder ver el factor de altura. Y por último, tenemos aquí la expresión con la que nosotros podemos encontrar la probabilidad de que un evento ocurra. La media de esta distribución exponencial es igual al factor de altura y la varianza es igual al factor de altura al cuadrado. Bueno, aquí podemos ver, antes de empezar con el problema, aquí podemos ver una gráfica en la cual el factor de forma lo que representa es el recíproco de esta altura. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a ver cómo es que
se modela. Bueno, aquí dice que una variable aleatoria t modela una distribución exponencial con el tiempo medio de operación antes de fallar. Entonces beta vale 5. Si se fijan, si beta vale 5, el recíproco sería 1 sobre 5 es 0.2. Aquí está, 0.2. Es el factor de altura. Entonces, a partir de ese factor de altura, como es una distribución exponencial, va a ir cayendo exponencialmente. Entonces, para esto, bueno, dice si se instalan 5 componentes de este sistema, ¿cuál es la probabilidad de que al final de 8 años al menos aún 2 funcionen? Entonces, como tal, una distribución exponencial no les puede calcular varios aparatos, pero el de uno solo sí. Y entonces, para esto, pues utilizaríamos el valor de beta igual a 5, que es lo único que necesitamos, y x igual a 8, ¿ok? Que es lo que necesitamos para la distribución exponencial. Entonces, utilizamos beta igual a 5, que nos da un factor de altura de 0.2, con la distribución exponencial en x igual a 8. Y lo que queremos es que dure 8 o más años. Entonces la probabilidad es de 0.2. Ahora, ¿cómo podemos abordar el problema de que al menos 2 de 5 funcionen? Bueno, en este caso vamos a utilizar una distribución binomial en la cual decimos que si son 5 aparatos, ¿cuál es la probabilidad de que 0 funcionen al final, de que 2 estén funcionando, de que 1 esté funcionando al final, 2 estén funcionando, 3 o los 5 funcionando? En este caso dice al menos 2, por lo tanto se refiere a 2 o más funcionando. Entonces, al hacer la distribución con x igual o mayor a 2, un número de datos de 5 y una probabilidad de 0.2019, que es lo que nos dio la exponencial, nos da una probabilidad de 0.2666. Bueno, vamos a revisar la distribución gamma. En este caso, permite modelar valores positivos que sean asimétricos, esto es importante, a la derecha, y que sean mayores que 0, es decir, positivos. Para esto, en este caso, pues la información que necesitamos si es correcta, tenemos el factor de forma, y aquí puse la nota. Si el factor de forma es 1, entonces la función es exponencial. Es decir, si alfa es 1, tenemos el mismo modelo que en el caso anterior, en la distribución exponencial. Beta es el factor de escala, que es el mismo valor beta que vimos hace un momento. Y teta es un parámetro de valor umbral, es decir, es el valor más chico que podemos obtener. Normalmente el parámetro de valor umbral se utiliza como 0. Por ejemplo, en el caso anterior, ¿cuál es la probabilidad de que duren 0 años, 1 año, 2 años, 3 años? El valor más chico, el valor umbral, es 0. Entonces, esta es la fórmula para calcular la distribución gamma. Hay un detalle, en este caso es beta elevado a la alfa y esta es la función de distribución gamma o la función gamma. En este caso, esto es una función, es una integral. Esto representa una integral desde 0 hasta infinito de ciertos valores. Es una integral exponencial que va de 0 a infinito. Y bueno, pues por acá todos los valores yo creo que son bastante legibles. Bueno, la media de esta distribución es alfa por beta más el valor de umbral. Y la varianza es alfa por beta al cuadrado. Vean que si alfa es 1, en este caso la media sería beta y la varianza beta cuadrada, que sería exactamente igual a la distribución exponencial. ¿Qué es lo que cambia en la distribución gamma de la distribución exponencial? Bueno, antes de ver el problema vamos a ver la forma. La distribución exponencial tiene un pico y después comienza a caer. Esta parte redondita de aquí ocurre por el factor de forma. ¿Okay? Cuanto más cambie este factor de forma, pues más se va a deformar esta gráfica. Bueno, vamos a revisar. Dice, en cierta ciudad el consumo diario de agua, y hay que poner atención en esto, el consumo diario de agua en millones de litros sigue aproximadamente una distribución gamma con alfa igual a 2 y beta igual a 3. Si la capacidad diaria es de 9 millones de litros, ¿cuál es la probabilidad que en cualquier día el suministro de agua sea inadecuado? Hay un detalle, nosotros podemos modelar esto que nos están diciendo, pero vean que el modelo que nosotros podríamos hacer es para alfa igual a 2 y beta igual a 3 de consumo.
Entonces lo que estamos modelando aquí es una distribución del consumo. Eso quiere decir que es muy probable que consumamos menos de 9 millones de litros y sería poco probable que consumamos más. Para que el consumo sea inadecuado, en este caso nosotros tendríamos que consumir más de 9 millones. Por lo tanto, aquí subrayo la probabilidad de que tengamos más de 9 millones de consumo y por lo tanto sea inadecuado. La probabilidad es 0.1991. Vamos a revisar ahora la distribución normal, que es el último caso de distribución que vamos a ver en este video. Dice que es una distribución continua que modela una variable aleatoria x y la distribución tiene una forma de campana. A este tipo de variables se le denomina variable aleatoria normal. Entonces, bueno, x es el valor de la variable aleatoria normal. Para este caso, las distribuciones normales necesitamos la media de la población y la varianza de la población. Es decir, si nosotros sabemos cuánto varía y cuál es el promedio de una población, nosotros podemos encontrar probabilidades de esa población. Y esto es muy útil en muchos ámbitos de las ciencias. La fórmula, bueno, es esta fórmula de aquí. Es una fórmula exponencial. Esto, si ustedes lo grafican, pues, termina en una forma de campana dependiendo de los parámetros que ustedes estén utilizando. La media de esta distribución pues es la media de la población y la varianza pues sería la varianza de la población. En este caso falta aquí el cuadrado de la varianza. Por aquí tengo una nota. La distribución de variable aleatoria normal con media igual a 0 y varianza igual a 1, si este es 0 y este es 1, la distribución se llama distribución normal estándar. ¿Okay? Y este estándar se utiliza mucho para transformar otras distribuciones a la distribución normal. Bueno, vamos a revisar un problema. Dice, cierto tipo de batería tiene una duración promedio de 3 años y una desviación de 0.5 años. Es decir, dura cargada 3 años o dura con el almacenamiento 3 años y se puede descargar o tiene una posibilidad de que se descargue medio año antes o hasta medio año después. Dice, suponga que la duración de las baterías se distribuye normalmente y calcule la probabilidad de que una batería dure menos de 3 años, de 2.3 años. En este caso voy a enlistar aquí los valores que nos están dando. X vale menos de 2.3, la media de duración es 3 años y la varianza de la duración es 0.5 años. En este caso igual la varianza perdón, aquí es la desviación estándar. La desviación estándar es de 0.5. Entonces vamos a revisar. Una vez hechos estos datos, vean que la media es x igual a 3, aquí está. La desviación estándar se supone es de 0.5, más o menos en esta parte que corresponde al 30 y tantos por ciento de los datos aquí, 30 y tantos por ciento de los datos acá. Y bueno, si nos fijamos en x igual a 2.3 y subrayamos todo lo que está de este lado, nos daría la probabilidad de que una de estas baterías almacene energía durante menos de 2.3 años. Que eso ocurra tiene una probabilidad de 0.08076. Un punto importante que sí me gustaría recalcar antes de pasar con el siguiente tema es que el hecho de que un valor de x esté más cerca de la media va a ofrecerle una mejor probabilidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque las áreas que se pueden llegar a obtener en la parte central de la gráfica pues son mayores con respecto a las que se pueden llegar a obtener en los extremos. Entonces, en una gráfica de distribución normal, cuanto más cercanos esté de la media, mejor o más probabilidades hay de que ese proceso ocurra. Entonces, vamos a revisar el último contenido, que es la aproximación de distribución binomial a normal. En este caso, si x es una variable aleatoria binomial, donde mu es igual a n por p, siempre y cuando n sea un valor, aquí dice que tiende a infinito, pero en realidad con que sea un valor grande es suficiente. Tiene una varianza igual a npq
Y entonces su forma limitante de distribución es la siguiente. Vamos a revisar acá. Yo puedo transformar una binomial cuando tengo x, n y p por una distribución normal con probabilidad z, 0 y 1. Vean que si 0, que representa la media, y 1, la desviación estándar, en este caso, estos dos valores lo convierten en una distribución normal estándar. Ok, lo único que tendríamos que calcular es el valor de z. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, si x es el valor que yo quiero obtener, np es el valor de la media, y en la parte de abajo sería la raíz cuadrada de npq, es decir, la raíz cuadrada de la varianza, o en otras palabras, la desviación estándar de la distribución binomial. Bueno, con ayuda de este valor z, con este valor z se puede encontrar, ¿ok? El valor z es el nuevo valor de x que vamos a nosotros seleccionar aquí abajo para poder encontrar la probabilidad de una distribución normal que fue transformada desde una distribución binomial. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo x igual a 4 de una distribución binomial, aquí está la distribución binomial y encima está dibujada una distribución normal. N igual a 15 y probabilidad es 0.4. Aquí tengo la probabilidad es de 0.1268. Si yo lo quisiera transformar, necesito hacer varias cosas. Bueno, primera de ellas es encontrar el valor de x. El valor de x debería ser aquí 4. Es un error aquí a la hora de escribirlo. El valor de mu sería la multiplicación de n por p. En este caso 15 por 0.4, que es 6. Y bueno, vamos a tener que encontrar los intervalos en los cuales se encuentra el valor de x que yo estoy buscando, que en este caso es x igual a 4. Entonces, vean que si 4 está aquí, este valor representa 3.5 y el siguiente valor, o el otro extremo de este rectángulo, es 4.5. Entonces yo tendría que encontrar la probabilidad entre 3.5 y 4.5. Para esto, pues lo único que tengo que hacer es graficar mi curva de distribución normal estándar y aquí, como vean que es estándar, esto va de 0 a 1. Por lo tanto, yo tengo que encontrar el parámetro z para 3.5 y el parámetro z para 4.5. En este caso sería 3.5 menos 6 entre n por p por q. Y después 4.5 menos np entre np por q y raíz. Esto nos dan valores de, bueno, aquí no se alcanzan a observar muy bien, pero es 1.31 y creo que es 0.79. Y si ustedes grafican esos valores, les da una probabilidad de 0.1208. Vean que las probabilidades pues sí varían en las milésimas, sí hay una variación importante, pero hay un detalle. Aquí en las notas nos dicen que el valor de n tiene que ser grande, ¿ok? Y aquí pues nuestro valor de n es de 15. Conforme crece este valor de n, si nosotros utilizáramos por ejemplo n igual a 100, este valor va a ir disminuyendo en error. Entonces, esto nos sirve para cuando tenemos una distribución binomial que tiene un número muy grande de repeticiones. Entonces, esa es una de las utilidades de la distribución normal, el poder modelar una distribución binomial para los grandes números. Bueno, las referencias de esto, las definiciones las pueden encontrar en la página de soporte de Minitab o en el libro de probabilidad de Spingel. Las fórmulas que pueden ver en este video las pueden encontrar igual en el soporte de Minitab o también pueden encontrarlas en el libro Spingel de la página 171 a la 210. Bueno, muchas gracias por su atención.